Se suponía que iba a ser una excursión simple, un día para que 10 niños pequeños, de 4 y 5 años, exploraran el exterior, persiguieran mariposas y aprendieran sobre la naturaleza. Con mochilas pequeñas adornadas con personajes de dibujos animados y almuerzos empacados en casa, partieron, todos sonrisas y risas. Pero al atardecer, ninguno de ellos regresó. No había huellas, ni sonidos, ni pistas, solo un autobús escolar vacío dejado abandonado en el inicio del sendero, con las puertas abiertas como si alguien, o algo, los hubiera llevado. Durante semanas, los equipos de búsqueda recorrieron el bosque con perros, drones y cientos de voluntarios, pero era como si la tierra los hubiera tragado enteros. No se encontró rastro de los niños hasta hoy. Un senderista, lejos del sendero, vio algo atrapado alto en un árbol, una mochila infantil, rosa y descolorida, rota y colgando como un fantasma entre las ramas. La etiqueta con el nombre aún estaba intacta, Ella Ramírez. Cerca, el suelo se abrió en un claro silencioso, quieto y desconcertante, sin aves, sin viento, solo silencio que presionaba pesadamente sobre los oídos. En el centro del claro, 7 pares de zapatos, pequeños y limpios, estaban alineados en una curva perfecta como si hubieran sido colocados deliberadamente. En el centro de esta inquietante exhibición había un círculo de ramas, tejidas fuertemente, casi como un nido, con extrañas marcas que nadie podía explicar. El senderista se quedó congelado en su lugar. Luego, en el silencio, una risa suave resonó, débil, distorsionada y errónea. No era juguetona, era escalofriante. Por primera vez desde que los niños habían desaparecido, el bosque pareció susurrar de vuelta. La Academia Brookfield nunca había salido en las noticias, una escuela privada discreta, escondida en el borde de un tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. Fundada por una maestra retirada que creía que los niños prosperaban en entornos tranquilos y llenos de naturaleza, la escuela atendía a no más de 50 estudiantes anualmente. Clases pequeñas, aulas luminosas y un aire de previsibilidad la convirtieron en una institución confiable en la comunidad. El 4 de mayo de 2010, una fresca mañana de martes, la señorita Danielle Wells, la maestra principal de la clase Buttercup, se encontraba en la entrada arqueada de la escuela con un portapapeles, marcando los nombres de los 10 niños para su excursión a la naturaleza. Sus pequeñas mochilas rebotaban con cajas de jugo, toallitas, calcetines extra y sándwiches de mantequilla de maní. El señor Gregory Ensley, un maestro de ciencias de voz suave, estaba a su lado. Había llevado a las clases en excursiones al Larcote Nature Preserve en innumerables ocasiones. Acompañándolos estaba Gina Max, una madre voluntaria y madre de una de las niñas, Anna. Larcote era un parque de 40 minutos de distancia, un parque forestal que a menudo era utilizado por las escuelas para caminatas por la naturaleza y por observadores de aves para una observación tranquila. No era peligroso en el sentido salvaje. Había senderos marcados, mapas y una pequeña estación de guardabosques en la entrada. El plan para el día era simple, un circuito de 2 millas a lo largo del Willow Ridge Trail, un picnic junto al arroyo y una lección de identificación de árboles. Los padres habían firmado los permisos, y los niños estaban llenos de emoción. Era un día que, bajo circunstancias normales, habría terminado con historias de hojas, risas y aprendizaje, pero no esta vez. A las 9:20 de la mañana, el pequeño autobús escolar salió del estacionamiento de la Academia Brookfield, dirigiéndose hacia el Larcote Nature Preserve. El clima era perfecto, 60 grados Fahrenheit, con una ligera brisa y luz solar filtrándose a través de los árboles. Al llegar, se registraron en el inicio del sendero, donde el señor Ensley firmó el libro de visitas con su escritura habitual, Brookfield Academy, clase Buttercup. El grupo, compuesto por la señorita Wells, el señor Ensley y los niños, se adentró en el bosque justo antes de las 10 de la mañana. La señorita Wells llevaba un silbato y un botiquín de primeros auxilios, mientras que el señor Ensley, con un mapa doblado y una brújula sujetada a su chaleco, lideraba el camino. Habiendo caminado por este sendero docenas de veces, lo conocía como la palma de su mano. Aproximadamente 20 minutos después de la caminata, las señales del teléfono móvil desaparecieron. Esto no fue inesperado. El guía de la excursión había señalado que la señal desaparecía completamente en la reserva, especialmente a lo largo del valle del arroyo. Nadie se preocupó. Tenían sus mapas, y la confianza del señor Ensley los tranquilizó. Para el mediodía, se suponía que estarían almorzando cerca del arroyo, pero nunca llegaron. En la reserva,
nadie notó nada inusual. No estaba concurrida ese día, y otro grupo de estudiantes de secundaria recordó haber oído risas y algo de canto a lo largo del sendero. Pero no hubo gritos, ni llantos de ayuda, solo el suave susurro de las hojas en la brisa. A las 3:30 de la tarde, cuando el autobús no había regresado, la escuela intentó llamar a los teléfonos de los maestros. Ambos fueron directamente al buzón de voz. Los padres que esperaban en la línea de recogida comenzaron a murmurar, luego a entrar en pánico. A las 4:10 de la tarde, la escuela llamó a las autoridades locales. A las 4:45 de la tarde, se envió a un guardabosques a buscar el sendero Willow Tree. No encontró nada. Al anochecer, la cabeza del sendero estaba rodeada de luces intermitentes, oficiales del departamento del sheriff, equipos de búsqueda y rescate, y voluntarios con perros, helicópteros y escáneres térmicos peinaban el área. Pero no había señales de una lucha. No había pertenencias dispersas, ni mochilas caídas, ni ramas rotas. Era como si el bosque se hubiera tragado a la clase entera. Lo único que quedó atrás fue la entrada en el libro de visitantes, una línea ordenada que indicaba que habían ingresado a la reserva, pero sin firma que indicara que alguna vez se fueron. Y así comenzó el misterio que paralizaría al pueblo durante meses, atrayendo titulares nacionales e incendiando la peor pesadilla de cada padre. Una excursión simple, una maestra confiable, 10 niños, y desaparecieron sin dejar rastro. Lo que iba a ser una excursión rutinaria, un viaje que cada escuela hacía una vez al año, se convirtió en una tragedia inimaginable. Las mochilas de colores brillantes, los mapas del sendero impresos en masa, las cajas de jugo empacadas junto con sándwiches de mantequilla de maní, los niños habían llegado al Larcot Nature Preserve, un modesto parche de bosque a 1 hora de la ciudad, conocido por sus senderos seguros y vistas panorámicas. Habían llegado justo después de las 9 de la mañana, pero nadie sabía dónde habían ido después de eso. Los 2 autobuses amarillos se detuvieron suavemente en el estacionamiento de tierra, y los niños salieron rodando, riendo, tomando las manos de los demás. Al mediodía, el grupo había llegado a un pequeño claro rodeado de pinos, donde se detuvieron a almorzar. Los niños se sentaron en círculos, sacando sándwiches, jugo y rodajas de manzana. Algunos compartieron, mientras otros se quejaban por las orillas. Las maestras conversaban, manteniendo medio ojo en el grupo. Era una escena ordinaria, un descanso tranquilo y pacífico en un día que, por lo demás, no tenía eventos. Después, llegaron a una bifurcación en el sendero. Un camino estaba claramente marcado como parte del circuito, mientras que el otro era más estrecho y no estaba mantenido. La señalización había sido vandalizada, con las flechas alteradas. El señor Ensley, siempre el maestro responsable, ofreció caminar por el sendero menos transitado solo unos metros para verificar cuál era el camino correcto. La señorita Wells estuvo de acuerdo, recordándole, sé rápido, mientras ajustaba el sombrero a una de las niñas. Nos quedamos aquí. Le tomó tal vez 5, tal vez 6 minutos. El sendero se retorcía más de lo esperado, pero no se fue lejos. Cuando estuvo satisfecho de que no era el camino correcto, dio la vuelta y regresó al grupo. Al principio, el claro estaba en silencio, y pensó que podría haber sido una broma, tal vez los niños escondidos detrás de los árboles, la señorita Wells jugando. Pero cuando llamó una vez, luego 2, nada respondió. Su voz sonó extraña, tragada por el bosque. Un sudor frío le recorrió la espalda. Los almuerzos de los niños seguían allí, sándwiches medio comidos, cajas de jugo pinchadas con popotes. Algunas mochilas estaban esparcidas en el suelo, y un par de chaquetas estaban tiradas sobre un tronco, una con las mangas al revés. No había señales de lucha, ni huellas apresuradas en ninguna dirección, solo una especie de silencio que no pertenecía allí. Volvió a gritar, más fuerte, caminando por el perímetro, pero no había risas, ni ruido, ni siquiera una brisa. El claro se sentía mal. A la 1 de la tarde, el señor Ensley estaba corriendo, con la respiración entrecortada, las piernas doloridas por resbalones sobre las raíces. Llegó a la estación del guardabosques a la 1:30 de la tarde, apenas coherente. A las 2:15 de la tarde, se alertó a la policía local. A las 3 de la tarde, el bosque estaba lleno de equipos de búsqueda y rescate. Recorrían el bosque en líneas, usando perros, drones, visión nocturna y helicópteros. Al caer la noche, aún no había señales,
ni niños, ni maestros, ni siquiera la bufanda roja de lana de la señorita Wells, que habría sido fácil de ver. A las 6 de la tarde, el sol se sumergió detrás de los árboles y el aire se volvió más frío. El sonido de las hojas crujiendo bajo las botas se hizo más fuerte que cualquier otra cosa. Los equipos de búsqueda seguían avanzando, sus voces se volvían roncas, pero incluso ellos podían sentirlo. El bosque no estaba vacío, algo lo estaba ocultando. Lo que fuera, había tomado a 10 niños y no dejó rastro. La búsqueda comenzó en el momento en que la primera llamada frenética llegó a las autoridades locales, una clase de jardín de infantes, 10 niños y un adulto que no habían regresado de su excursión programada al Larcot Nature Preserve. Lo que se suponía que era una caminata corta por un sendero claramente marcado se había convertido en algo mucho más siniestro. La búsqueda de los niños desaparecidos se convirtió en un escalofriante misterio. Dentro de una hora, la reserva fue cerrada y, al caer el sol, la operación de búsqueda más grande en la historia del condado estaba en marcha. Voluntarios de pueblos cercanos llegaron, uniendo fuerzas con los guardabosques y la policía, formando líneas que se movían al unísono, llamando nombres que se devolvían sin respuesta. Cada sendero, lecho de arroyo y boca de cueva fue peinado con urgencia, pero cuanto más buscaban, más inquietante se volvía el silencio. Al segundo día, se encontró la primera pista, un extraño dibujo de papel atrapado en las ramas de un arbusto, que se agitaba débilmente con el viento. Luego otro, y otro más, un rastro de dibujos con crayones que representaban sol, figuras sonrientes, árboles y pájaros. Cada uno estaba húmedo pero intacto, llevando más adentro del bosque. Los dibujos estaban espaciados de manera desigual, algunos en la tierra, otros atrapados por raíces o corteza. Parecía que habían sido dejados a propósito. Los medios de comunicación se habían movido a la siguiente historia y la gente había comenzado a olvidar, pero no los equipos de búsqueda. Seguían ahí, seguían intentando, seguían esperando. Luego, un día, llegó una pista. Un senderista tropezó con algo fuera de lugar, oculto en una parte remota del bosque, profundo dentro del denso matorral. El senderista descubrió una extraña hendidura en la tierra, un sumidero apenas visible, casi como si hubiera estado esperando ser encontrado. Se hizo una llamada, y pronto un nuevo equipo de búsqueda se dirigió al sitio. Al principio, el lugar parecía no ser más que una pequeña depresión en el suelo, pero a medida que cavaron más profundo, el misterio se volvió más inquietante. Encontraron un pasaje estrecho que conducía hacia abajo, oculto bajo gruesas raíces y vides. Estaba tan bien camuflado que era fácil pasarlo por alto, a menos que alguien hubiera estado buscándolo. En el momento en que el equipo de búsqueda descendió a la oscuridad, fueron impactados por la atmósfera escalofriante. Las paredes del agujero eran lisas y antinaturales, como si algo las hubiera tallado. Cuanto más exploraban, más descubrieron, no era solo un sumidero. Era una cámara subterránea, un lugar que claramente había sido alterado, aunque nadie sabía por quién. En la parte más profunda de la cueva, encontraron trozos de tela, pequeños pedazos de ropa de colores brillantes, restos inconfundibles de los uniformes de los niños. Había juguetes esparcidos por allí, algunos aplastados bajo los pies, otros abandonados con prisa. Pero lo más perturbador de todo eran las huellas de manos en las paredes de piedra, manchadas con algo más oscuro que la tierra. Las huellas eran demasiado pequeñas para pertenecer a adultos, pero estaban manchadas de manera frenética, como si quien las hubiera dejado hubiera estado desesperado por escapar de algo o quizás por llegar a algo. No había cuerpos, ni señales de los niños ni de su maestra, pero la evidencia de vida bajo tierra era innegable. Alguien, tal vez varios de ellos, había estado allí abajo durante mucho tiempo. El misterio de la desaparición de los niños acaba de tomar un giro aún más oscuro. El aire en la cueva se sentía estancado y rancio, como si no hubiera sido perturbado durante semanas, sino meses. La noticia del descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad. ¿Qué había pasado con los niños? ¿Cómo habían terminado allí, ocultos bajo tierra? Las teorías explotaron, cada una más oscura que la anterior. ¿Había un culto oculto operando en la zona, un grupo secreto que había secuestrado a los niños para algún propósito desconocido y siniestro? ¿O era posible que el sumidero hubiera sido utilizado como un lugar para ocultarlos, con una red de túneles bajo la tierra donde podían ser mantenidos alejados del mundo? ¿O tal vez el misterio era aún más antiguo? ¿Había sido la zona alguna vez el hogar de una mina abandonada, olvidada hace mucho por los lugareños? ¿Podrían los niños haberla encontrado durante su excursión, descubriendo accidentalmente un lugar que nadie
había visitado en años? Tal vez se habían alejado demasiado, caído en el pozo y perdido en los túneles bajo los bosques. Las posibilidades parecían infinitas. La teoría más escalofriante involucraba al señor Ensley, el maestro que había llevado a los niños en el viaje. Después de que todos desaparecieron, no se lo encontró por ninguna parte. Algunos susurraban que él podría haber estado involucrado en su desaparición. Era difícil ignorar las crecientes preguntas sobre su comportamiento antes del viaje, rumores de que estaba distante, de un comportamiento extraño en los días previos a la excursión. ¿Podría haber estado involucrado en algo más nefasto? Las autoridades, abrumadas por el descubrimiento y la creciente presión para resolver el caso, comenzaron a considerar todas las posibilidades. Los investigadores interrogaron sobre la ubicación del señor Ensley, su coartada y si tenía alguna conexión con la zona, pero no había pruebas sólidas que apuntaran en ninguna dirección. Las teorías continuaron multiplicándose en las semanas siguientes. Hubo informes de avistamientos extraños cerca del lugar, personas que afirmaban haber visto figuras moviéndose entre los árboles por la noche, voces susurrantes que se llevaban en el viento. Otros juraron haber oído risas de niños resonando desde el bosque, pero cuando investigaron, no había nada allí, solo el silencio del bosque oscuro. A medida que la investigación se profundizaba, las autoridades se quedaron con más preguntas que respuestas. ¿Habían sido los niños secuestrados? ¿Habían sido atrapados allí a propósito? ¿O fue simplemente un accidente desafortunado? ¿Y qué papel, si es que tenía alguno, jugó el señor Ensley en su desaparición? Con el extraño descubrimiento en el bosque, estaba claro que la búsqueda de respuestas estaba lejos de haber terminado. El misterio de la clase de jardín de infantes desaparecida apenas comenzaba a desenvolverse. La investigación sobre la desaparición de la clase de jardín de infantes había alcanzado un punto crítico. El caso ahora estaba frío, con poco progreso. La policía, aún desesperada por encontrar alguna pista, comenzó a excavar en el pasado del señor Ensley, con la esperanza de descubrir algo que pudiera explicar la misteriosa desaparición. Lo que descubrieron fue escalofriante. La implicación de Ensley en la comuna había sido pasada por alto durante años. La conexión fue aterradora. Años antes, se había vinculado a una comuna de sobrevivientes en lo profundo del bosque, un grupo conocido por su naturaleza secreta. Viviendo fuera de la red, los miembros de la comuna habían hecho sus hogares en cuevas remotas, alejadas de la sociedad. Eran ferozmente protectores de su estilo de vida, obsesionados con la independencia y notoriamente reclusos. Este descubrimiento hizo sonar las alarmas para los investigadores. Ensley había estado involucrado con el grupo durante un periodo de su vida cuando parecía haber desaparecido de la vista pública. Pero, ¿por qué había mantenido oculta esta parte de su pasado? La policía ahora estaba convencida de que algo mucho más oscuro había ocurrido. Profundizaron más en la vida de Ensley, y cuanto más descubrían, más claro se volvía. Él era más que solo un maestro que había perdido a su clase. Había rumores de que la comuna de la que Ensley había formado parte no se había disuelto por completo. Algunos miembros aún vivían fuera de la red en las cuevas remotas de la región. Pero, ¿qué podría tener esto que ver con los niños? ¿Era el guardabosques solo una farsa, diseñada para atraerlos a la naturaleza salvaje? Las preguntas solo se volvían más inquietantes con cada descubrimiento. Luego, un día, llegó una pista. Un informante anónimo dijo saber dónde estaban los niños. La policía siguió la pista, navegando profundamente en un área del bosque que nunca habían explorado antes. Lo que encontraron allí fue más allá de lo que podrían haber imaginado. Oculta en el bosque, había una caverna, sellada con grandes tablas de madera, colocadas deliberadamente para mantenerla oculta del descubrimiento. La entrada era casi invisible, cubierta con años de matorral y vides. Mientras cuidadosamente retiraban las tablas y entraban en la caverna, el aire estaba espeso con polvo, pero algo más permanecía allí, algo inquietante. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños. Las obras eran toscas pero inconfundibles, representando la vida bajo tierra. Los dibujos mostraban a los niños jugando, comiendo y esperando ser rescatados. Había imágenes de árboles y campos, pero la mayoría de los dibujos eran de cuevas y túneles, como si los niños hubieran estado atrapados allí por una eternidad. Algunos de los dibujos eran recientes, con la tinta aún fresca en las paredes, mientras que otros parecían más antiguos, descoloridos, pero espeluznantemente claros. Mientras los oficiales examinaban los dibujos, un sentimiento de hundimiento se apoderó de ellos. Estos eran los dibujos de los niños desaparecidos. El lugar donde los habían mantenido,
El lugar donde habían esperado a que alguien viniera a salvarlos, estaba justo debajo de sus pies. Y eso significaba que el señor Ensley, quien había estado vinculado a la comuna, probablemente estaba involucrado en algo mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado. Antes de que la policía pudiera armar el rompecabezas completo, se hizo un último y sorprendente descubrimiento. Ensley, el hombre que una vez se pensó que era el único que sabía la verdad, había desaparecido. No se lo encontró por ninguna parte. Su desaparición fue rápida, calculada, como si supiera que las paredes se estaban cerrando. Todo lo que tenían eran sus antiguos vínculos con la comuna y el inquietante conocimiento de que el destino de los niños había estado vinculado a él de maneras que nadie podría haber predicho. La espeluznante verdad finalmente comenzaba a revelarse, pero aún quedaban más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaban los niños ahora? ¿Habían estado siempre en la caverna, o estaban en otro lugar, perdidos para el mundo? Y lo más escalofriante de todo, ¿quién o qué había estado manipulando los hilos detrás de escena? La investigación estaba lejos de terminar, pero una cosa era cierta: el bosque guardaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las consecuencias emocionales golpearon al pueblo como una ola. Los padres, que antes eran esperanzados y optimistas, ahora estaban consumidos por el dolor. Las caras de los niños aparecieron por todas partes en carteles, reportes de personas desaparecidas y las noticias, pero esas caras solo permanecieron como recuerdos. La dolorosa realidad de que sus hijos se habían ido comenzó a asentarse, dejando detrás un vacío crudo y doloroso. Cada noche, los padres celebraban memoriales silenciosos en casa, encendiendo velas por los niños que ya no tenían. Se aferraban a los restos más pequeños de sus pequeños, piezas de arte de la escuela, juguetes favoritos dejados atrás. Un padre colocó un pequeño coche de juguete en el porche, una última ofrenda a su hijo, quien amaba correrlo por el suelo de la cocina. Una madre se paró frente a la habitación vacía de su hija, mirando la cama intacta y la muñeca suave que estaba en el estante, acumulando polvo. Sin cuerpos que lamentar, la comunidad no tenía nada tangible en que llorar, pero el dolor de la pérdida era real, y se sentía en cada rincón del Arquot. Los medios locales, siempre hambrientos de una historia, convirtieron la desaparición en algo casi legendario. Los llamaron los niños del Arquot Preserve. Se convirtió en un trágico cuento de inocencia perdida, un misterio que nadie podía explicar. Para algunos, los niños eran ángeles, para otros, eran víctimas de algo más siniestro. La prensa pintó imágenes de ellos como etéreos, perdidos para siempre en el bosque, sus espíritus rondando la reserva. Cada semana, se realizaba una vigilia, con velas titilando en la suave brisa de la tarde. En el centro de todo, emergió un simple gesto como el símbolo de duelo del pueblo. Afuera de la escuela, se colocaba un par de zapatos por cada niño, un solo zapato vacío por cada uno de los desaparecidos. Algunos eran diminutos, como los de un niño pequeño que recién aprendía a caminar, mientras que otros eran un poco más grandes, zapatillas bien gastadas de tanto jugar. Cada par estaba atado con cuidado y colocado suavemente sobre la acera, un recordatorio desgarrador de los niños que deberían haber estado corriendo, jugando y riendo, no perdidos en el bosque. Los zapatos se convirtieron en un ritual. Cada padre, en su propio dolor, agregaba un par a la fila que crecía cada día. Se colocaban con reverencia, con lágrimas y con la esperanza de que su hijo perdido de alguna manera los vería, los sentiría y sabría que aún eran amados. A medida que los días se convertían en semanas, el pueblo comenzó a aceptar la incómoda verdad. Los niños, sus vidas y sus futuros habían sido arrebatados, robados por algo invisible, algo contra lo que nadie podía luchar. Los memoriales continuaron, un testamento silencioso de su ausencia, y el dolor que se había asentado en el mismo corazón del Arquot. Un testamento de lo que se había perdido. Los zapatos vacíos afuera de la escuela se convirtieron en un recordatorio desgarrador de los niños que desaparecieron ese día fatídico. Con cada día que pasaba, la esperanza de que regresaran se desvanecía lentamente, dejando solo un vacío doloroso detrás. Había pasado un año entero desde la devastadora desaparición de la clase de jardín de infantes durante lo que se suponía iba a ser una simple excursión. Los niños y su maestra desaparecieron sin dejar rastro mientras visitaban una reserva natural cercana. La furgoneta en la que viajaban fue encontrada abandonada en el bosque, con las puertas abiertas de par en par, las pertenencias personales esparcidas descuidadamente por el suelo. No hubo señales de lucha, no huellas que llevaran a ningún lado,
solo la extraña, inexplicable vacuidad, como si se hubieran desvanecido en el aire. Los esfuerzos de búsqueda que siguieron fueron intensos. Los helicópteros sobrevolaban los vastos bosques, los equipos de búsqueda peinaban cada centímetro del área, y se trajeron perros olfateadores, pero nunca apareció evidencia. Durante semanas, el pueblo mantuvo la esperanza, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el rastro se volvía cada vez más frío. No se encontró nada más, y el caso pasó rápidamente de ser uno de esperanza a uno de desesperación. Las autoridades no tenían respuestas, y las familias de los niños desaparecidos se quedaron en agonía, preguntándose qué había pasado con sus seres queridos. El pueblo, que antes estaba lleno de simpatía y preocupación, se volvió más silencioso a medida que pasaba el tiempo. El misterio de la clase de jardín de infantes desaparecida parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre. Luego, justo cuando el pueblo comenzaba a olvidar, apareció una nota. Un trabajador de la construcción, limpiando escombros para un nuevo proyecto cerca de la misma franja de bosque, tropezó con un árbol hueco. Dentro, arrugada y apenas legible, había una nota escrita con crayón. El mensaje inquietante decía: «Todavía estamos aquí, por favor, encuéntrenos». Sorprendidos, las autoridades lanzaron inmediatamente otra búsqueda, pero una vez más, no se encontró nada. No había señales de los niños desaparecidos, ni nuevas pruebas, ni explicaciones. El misterio permaneció sin respuestas. Nadie sabía qué había pasado con los niños, y las notas no ofrecieron respuestas, solo más preguntas. ¿Habían sobrevivido los niños de alguna manera en el bosque todo este tiempo, o había algo más oscuro en juego? ¿Algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado? Las familias de los niños desaparecidos se quedaron con nada más que esos dos mensajes crípticos. Las autoridades no estaban más cerca de encontrar la verdad, y el pueblo, que una vez estuvo lleno de esperanza, ahora estaba sumido en la incertidumbre. Pero, ¿quién era el responsable? ¿Qué les pasó a los niños? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, nadie los había encontrado? Estén atentos para la siguiente parte de esta historia. Quizás, solo quizás, la verdad finalmente saldrá a la luz. ¿Será atrapada la persona detrás de las desapariciones? ¿Podría haber una luz al final del túnel? Solo el tiempo lo dirá. No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios y decirnos qué creen que sucedió. ¿Podrían los niños desaparecidos aún estar allí afuera, esperando ser encontrados?